Saludos, mis hermanos, en este momento, agradeciendo a Dios la oportunidad nuevamente que nos da de estar juntos y dar continuidad ahora con la lección 18, capítulo 14 hasta el capítulo 15, versículo 13. Como recordaremos, en la lección anterior estuvimos concluyendo el capítulo 12 y 13 con la lección 17, parte B, en la cual el apóstol Pablo ha establecido un sinnúmero de elementos ético-morales en los cuales el cristiano debe conducirse delante del mundo, delante de Dios y en medio y entre la cristiandad. En el capítulo 14 estará presentando de manera puntual dos situaciones o las situaciones que estaban provocando realmente la fricción en medio de la iglesia en Roma y estaban atentando contra la unidad del cuerpo de Cristo allí establecido. Recibid al débil en la fe, afirma el apóstol, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. El que come de todo, no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias, y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice el apóstol Pablo. Dos situaciones que estaban provocando la fricción en la iglesia. Y uno es justamente el aspecto de las comidas y otro es el aspecto acerca de los días o fiestas rituales, días que tenían que ver con fiestas ritualísticas dentro de la comunidad cristiana en Roma. La iglesia, una de las características de la iglesia en Roma, como en la mayoría de las congregaciones establecidas por Pablo, es que eran iglesias mixtas, podemos llamarles de esa manera, iglesias mixtas, en el sentido que estaban compuestas tanto por judíos, cristianos judíos y cristianos gentiles. Y por supuesto, ambos habían nacido y habían crecido dentro de determinadas culturas, aspectos jurídicos legales, códigos legales, como fue el caso justamente de los judíos que se hicieron cristianos, y estos habían nacido dentro de la cultura judaica, el judaísmo, dentro de la religión de los hebreos, el judaísmo, la religión que justamente llevaba a ellos a adorar a Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, y a obedecer cada uno de los preceptos dados a través de Moisés, entre los cuales habían fiestas, habían rituales, tanto en cuanto a días y también en cuanto a comidas. Pablo llama justamente a estos dos elementos que están provocando la fricción en Roma, les llama opiniones. Y el primero es justamente el aspecto de comidas. Y el segundo que Pablo presenta allí es justamente el aspecto acerca de días. Los días, guardaban días. Cuando leemos la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, aparentemente, de acuerdo a la lectura, se evidencia que cuando Pablo observa a Pedro, que está comiendo con los judaizantes, aparte y muy aparte de los gentiles con quienes
comía también cuando los judaizantes no estaban con él, cayendo de esta manera entonces en hipocresía, y justamente fue arrastrado, dice Bernabé, con ellos, y Pablo lo reprende. Se ventila allí que hay la situación acerca de comidas. Habían comidas que los gentiles eh, ingerían, habían comidas que los cristianos en Galacia participaban, y que evidentemente a los ojos de los hermanos judíos estos tipos de comidas podrían ser llamadas o catalogadas como impuras. Y Pablo dice que el apóstol Pedro había caído en hipocresía, porque entre tanto, por ejemplo, que los hermanos de Jerusalén, del ala judía, no estaba con ellos allí en la región de Galacia, Pedro comía y bebía con los gentiles normalmente. Pero cuando venían los hermanos de Jerusalén, los judaizantes, dice que Pedro se apartaba de los gentiles, se apartaba de los hermanos de la iglesia gentil, y se iba con los hermanos, con la iglesia judía. Y esto estaba provocando situación allí, y Pablo viene y reprende a Pedro delante de todos por la hipocresía en la cual habían caído. Aquí es algo similar desde la perspectiva de las comidas. Habían comidas de las cuales participaban los gentiles sin ningún problema, sin ningún escrúpulo, porque evidentemente habían sido criados sin los preceptos o escrúpulos, aún incluso de la ley de Moisés. Pero por otra parte estaban los hermanos judíos, judíos que se habían hecho cristianos y que habían nacido dentro del judaísmo, habían crecido dentro del judaísmo, con todo su sistema de leyes, tanto morales, éticas, ritualísticas, una de ellas justamente de aspectos y escrupulosidad en cuanto a comidas se refiere. También el segundo aspecto que Pablo presenta de manera puntual es acerca de los días que estaban siendo guardados también. Igualmente, cuando leemos en la carta a los Gálatas, encontramos el pesar de Pablo cuando les dice: realmente temo que mi trabajo entre ustedes haya sido en vano. Estaríamos leyendo la carta a los Gálatas en el capítulo, tenemos acá, capítulo 5 de la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, ya que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo que mi trabajo en vosotros o en medio de vosotros haya sido en vano. Los hermanos en Galacia, los hermanos acá judíos en Roma, guardaban los días, guardaban las fechas patrias que se habían establecido según la ley de Moisés, y lo guardaban de manera escrupulosa, aún siendo cristianos, y esto evidentemente hacía que ellos se sintieran incómodos, se sintieran mal con sus hermanos gentiles, quienes abiertamente pues no guardaban los días, no guardaban las fiestas, ni el calendario judaico, ni mucho menos se abstenían de comer y de ingerir alimentos que para los judíos era evidentemente pecado para ellos. Pero que Pablo deja sentado acá que tales situaciones y tales prácticas son simplemente opiniones, prácticas, pensares, que lamentablemente eran opiniones, pero opiniones que se habían convertido para unos, y para otros se habían convertido en leyes.
y estaba provocando fricción en los dos grupos de cristianos en Roma, de los judíos y gentiles, y estaba atentando contra la unidad del cuerpo de Cristo allí en Roma. Son entonces, vemos acá, iniciando el capítulo 14, los dos problemas que estaba atravesando la iglesia: asuntos de comida y asuntos de fechas y calendarios judaicos, con toda seguridad allí. Cuando Pablo escribe a los hermanos allá en Corinto, en capítulo 8 y capítulo 10 de la carta primera a los Corintios, se presenta igualmente, ¿verdad?, esa situación. Para muchos no era pecado, en este caso para los gentiles no habría ningún problema de comprar carne allí en el mercado que hacía una hora o algunos minutos había sido ofrecida a algún ídolo, porque ellos estaban convencidos que un ídolo no la es, dice Pablo, y que los alimentos por la oración son santificados. Si leemos luego las palabras de Pablo dichas a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, la oración dice que santifica. Y cuando leemos también a Pablo, cuando le escribe a Tito, para los impuros todas las cosas son impuras. Y Pablo critica y señala justamente a la sección de judíos que habían caído en un legalismo extremo, en un legalismo que atentaba contra la unidad del cuerpo de Cristo, y les dice en Tito capítulo 1, todas las cosas son puras para los puros, versículo 15, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Se está refiriendo evidentemente, y de acuerdo al contexto de lectura, se está refiriendo a los cristianos judíos. Entonces son dos problemas que Pablo está atacando acá, dos situaciones de aspectos culturales y que Pablo llama opiniones, pero se habían convertido en reglas de fe y doctrina para uno y para otros, escrupulosidad extrema para unos y liberalidad para otros. Y era la situación que se manejaba más o menos en cada una de las iglesias, o más bien en la iglesia en el tiempo del apóstol Pablo, aquellas iglesias que él había establecido y que en su mayoría, podríamos decir, son iglesias mixtas, o sea, iglesias compuestas por judíos cristianos y gentiles, evidentemente que se habían convertido al cristianismo y chocaban entre sí. Aquí tenemos la situación y Pablo les va a plantear más adelante la solución. Esto nos indica justamente que el capítulo 14 va íntimamente ligado al capítulo 2 y capítulo 13, porque Pablo ha presentado en los dos previos capítulos la ética y la moral que el cristiano debe llevar. Justamente el versículo 9 del capítulo 12, Pablo expresa: el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Qué le parece? Estamos hablando que en la iglesia se estaba manejando ahí en Roma hipocresía, falsedad, dentro de lo que era el concepto del amor. Se estaba presentando esas cosas. Y tristemente, pues, esto afectaba y atentaba contra la unidad del cuerpo de Cristo. El amor sea sin fingimiento, o sea, no sean hipócritas, dice Pablo. Realmente deben demostrarse unos a otros, deben demostrarse amor puro, afecto fraternal, puro, limpio, sincero, recibiéndose realmente los unos a los otros. Lo que Pablo dirá desde el versículo 7 y siguientes serán elementos que van a argumentos que Pablo plantea para fortalecer la idea realmente que en Cristo tenemos libertad, eh, solo que esta libertad evidentemente para hacer las cosas, como bien aclarará Pablo en la carta a los Galatas, capítulo 6, no debe utilizarse esa libertad como ocasión para la carne, o sea,
como ocasión para el libertinaje. Y Pablo presentará entonces una serie de argumentos acá que fortalecerán la tesis de Pablo, que es justamente recibirse unos a otros, no teniendo escrúpulos en cuanto a legalismos o en cuanto a liberalismo por parte de otros, y que realmente deben aceptar que las situaciones por las cuales se están dividiendo no son propiamente mandamientos del Señor, no eran propiamente doctrinas de salvación por las cuales si lo hacían o no iban a ser condenados. Lo que sí podía condenar, y Pablo lo dirá más adelante, es la actitud con que se hiciese esto o aquello, o el poner tropiezo por parte del llamado o de aquellos hermanos que eran considerados o se consideraban a sí mismos como fuertes. Lo peligroso era que las prácticas de estos pudiesen llevar o provocar tropiezo en la conciencia, en el espíritu de aquellos hermanos a quienes Pablo llama débiles. ¿Quiénes son estos débiles? Los que no comían de todo. Y los fuertes, los que podían y se sentían y creían poder comer de todo. Y no guardaban ni días, ni fiestas, nada dentro de lo que era el calendario judío. Evidentemente porque no eran judíos. Se hacían sentir y creían realmente lo que eran cristianos. Y estaban realmente dentro de lo que eran las prácticas, sus prácticas de la libertad que Dios les había dado. El capítulo nos evidencia a la vez que lamentablemente la iglesia en Roma había perdido la verdadera significación y esencia del Evangelio. Pablo les dirá, porque realmente el reino de los cielos no es comida ni bebida, dirá Pablo. El reino de los cielos, el Evangelio como tal, la predicación del reino, no es comida ni bebida, como algunos estaban suponiendo allí. Los hermanos a quien Pablo llama débiles, según el versículo 2 y siguiente, los débiles en la fe. Ellos pensaban que, y habían malentendido entonces así el reino de Dios, creyendo que era comida y bebida. Pablo le dice, no, en modo alguno. El reino de los cielos no es comida ni bebida, mucho menos, diría, por extensión, mucho menos el guardar fiestas, calendarios judaicos, nada que ver. Estas cosas realmente estaban atentando a la vez contra la verdadera significación, contenido y esencia del Evangelio. Eso es lo que se nos deja entrever en el capítulo 14 y Pablo quiere corregirlos entonces. Y les da un sinnúmero de elementos allí. Versículo 7, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. No somos dueños de sí mismos. Las cosas que hacemos realmente no las hacemos para sí, sino que son realmente para Dios. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo para esto murió. Cristo para esto murió. Resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pablo iniciará planteando aquí a Cristo como la razón de su muerte y resurrección, como también más adelante dirá y establecerá a Cristo como el verdadero parámetro en el cual los cristianos debieran regirse y vivir de acuerdo al parámetro de vida y ejemplo de vida y ética y moral de Cristo Jesús, quien nos recibió, no contando evidentemente nuestros pecados, como diría ya en el capítulo 5. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y presenta luego el versículo 10, tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? Estas cosas que Pablo llama opinión, pero que para algunos las prácticas se habían convertido más que en opinión, se habían convertido en mandamientos y habían sido
tomados como objetos de salvación, como medios de salvación. Pablo les aclara y les dice, realmente Cristo para esto murió y resucitó. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Se estaban juzgando unos a otros. Y dentro de ese juzgarse unos a otros, se estaban dividiendo, se estaban friccionando. Había fricción y había el peligro de perder la unidad del cuerpo de Cristo, como también estaban corriendo el peligro de malconceptuar la significación verdadera, la esencia misma del Evangelio. Estaban atentando con esas cosas. Y les dirá Pablo, ¿por qué juzgas a tu hermano? Ese juzgar, evidentemente, estaríamos hablando de juicios condenatorios, juicios condenatorios. No estamos hablando acá simplemente de ciertos juicios del razonamiento. Por supuesto, cada pensamiento, cada expresión es un juicio. Pero no estamos hablando acá que ellos se juzgaban en el sentido que tenemos y presento acá como un pensamiento como juicio, sino que se juzgaban unos a otros, pero de manera punitiva, condenatoria. Se condenaban unos a otros. Esto nos recuerda tristemente la situación en la cual vivimos y algunos hemos sido testigos y otros más que otros del divisionismo, del cristianismo, por ejemplo, en pleno siglo XX y hoy ya iniciado este nuevo siglo XXI. Uno de los paradigmas que ha estado de tiempo en tiempo, desde sus orígenes acá en la iglesia en el primer siglo, ha sido el flagelo de la división. Y esta frase de ¿por qué juzgas a tu hermano? Que era un juicio punitivo, condenatorio, eso es lo que lamentablemente hoy también embarga nuestras comunidades. Comunidades de fe, cuales sean, como también dentro del seno de nuestras propias confesiones eclesiásticas, eh, hay fricciones aún dentro de nuestra propia confesión eclesiástica cristiana, hay fricciones y divisiones, y estas son vistas a través y caracterizadas a través del juicio condenatorio. Quien no esté de acuerdo conmigo, pues quien esté de acuerdo con la doctrina, digo yo, con la doctrina de Cristo, y amén, porque realmente fuera la doctrina de Cristo. Quien no esté conmigo en la doctrina de Cristo, pues está condenado. Estás en el infierno. El infierno te espera, porque no crees y andas en la sana doctrina. Solo que ojalá que esa expresión de sana doctrina realmente fuese legítimamente la sana doctrina. O sea, la doctrina que no hace daño. O sea, también la doctrina de Cristo. O sea, doctrinas que tengan que ver con la persona de Cristo en sí mismo. Pero nos damos cuenta que al estudiar aquello que podríamos llamar doctrina, u otros pueden llamar doctrina, no son sino simplemente opiniones, elementos por los cuales se señala punitivamente y condenatoriamente a aquellos que no creen de repente como nosotros y no practican aquellas cosas exactamente como nosotros y son enviados al infierno. Son señalados punitivamente. Se ha hecho ya un juicio sobre ellos, punitivo y condenatorio. Y Pablo dice, tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? En el versículo 2, en versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? No está hablando acá simplemente de un juicio de diferenciar punto con punto, sino aquí estamos hablando de un juicio condenatorio. Podemos criticar
en base a un juicio previo que hemos hecho o hagamos sobre tal o cual punto, sobre ciertos elementos de razonamiento. Sí, podemos juzgar y como consecuencia criticar, señalar, pero una cosa es criticar, señalar en base a un juicio que nos hemos hecho, en base a algún análisis, muy distinto eso a aquello de juzgar condenatoriamente y mandar al infierno a cuantos no crean como nosotros. Actitudes que matan, actitudes que dividen, actitudes que fraccionan, desquebrastan el cuerpo de Cristo, actitudes que rompen y atentan contra la unidad por la cual Cristo Jesús oró en el Getsemaní, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que todos ellos sean uno en nosotros. Esa oración es despedazada, es quebrantada y despedazada por mí o por cualquiera que levanta su mano y su dedo punitiva y condenatoriamente sobre aquel que no cree necesariamente como nosotros. Y como dije, y ojalá que fuese realmente por doctrinas salvíficas. No es mi propósito en esta lección hacer un estudio acerca de lo que su servidor piensa o lo que otros piensan sobre lo que implica doctrinas de carácter salvífico, ¿no? Opiniones, particularmente, no será mi propósito hablar y puntualizar sobre aspectos y doctrinas que pueden ser señaladas por unos como opinión. No es mi propósito, por respeto a cada uno de aquellos que están escuchándome y mis más grandes y sinceros respetos para cada uno de los que muy finísimamente me están escuchando, muy agradecido con ustedes y no menciono y no mencionaré evidentemente algunas cosas que pueden ser llamadas como opinión, pero sí me atreveré a poder decir que hay actitudes que tenemos que evitar, actitudes que atentan contra la unidad del cuerpo de Cristo, actitudes que atentan contra la oración que Cristo hizo allá en el Getsemaní, actitudes provocadas por pensamientos que Pablo llama aquí opiniones. En aquel tiempo eran comidas y bebidas, el guardar fiestas, días, de acuerdo al calendario judaico, y hoy son tantas cosas que lamentablemente nos dividen. Son tantas cosas que nos dividen y que no necesariamente son elementos doctrinales. Digo doctrinales acá necesariamente porque Pablo da importancia a la doctrina. Yo no estoy mencionando y diciendo ni infiriendo en modo alguno que la doctrina no es importante. Ya hemos leído y pueden leer las cartas pastorales cuando Pablo da sobre énfasis a la importancia de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, encontramos salvación de parte de Dios. Encontramos salvación y retenemos la salvación que en esperanza hemos recibido cuando perseveramos en cuidarnos a nosotros mismos, o sea, cuidar nuestra ética, nuestra moral, nuestra santidad. Pero no solamente en cuanto a cuidarnos a nosotros mismos, sino también cuidar de la doctrina. Y cuando hablamos de la doctrina, es aquella doctrina que no hace daño, o sea, la sana doctrina. Cuidar de la doctrina de Cristo. Y cuando hablo y me refiero a la doctrina de Cristo, me refiero justamente a la doctrina acerca de la persona de nuestro Señor Jesús, propiamente hablando.
Si leemos, cuando leemos la primera carta de San Juan, su segunda epístola, también se evidencia que la doctrina de Cristo de la cual habla el apóstol se refiere a la persona misma de Jesús, a la misma persona de Jesús. Lo que hemos de creer en cuanto a Cristo Jesús, que Cristo es el Mesías, que el Mesías se encarnó. En su contexto, Juan argumenta eso. Pues habían algunos que no creían que el Mesías se había hecho carne. Estamos hablando entonces que la doctrina de Cristo tiene que ver con doctrinas concernientes o enseñanzas concernientes o creencias concernientes a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina de Cristo, como se define en una lectura del Nuevo Testamento y particularmente de la carta del pensamiento juvenil. La doctrina de Cristo, como la frase lo dice, es la fe que alguien pueda tener acerca de la persona, o las creencias que podamos tener acerca de la persona de Jesús. Su relación natural con Dios Padre, que aún siendo hombre es Dios plenamente, comparte la esencia misma con el Padre, la naturaleza misma con el Padre, su relación con el Padre, su relación con el Espíritu Santo, su relación personal y su relación de ser, como ser, con Dios. Pero también su relación natural con el hombre, por cuanto también Jesús es hombre, verdadero hombre y verdadero Dios. Verdadero hombre por cuanto participa de nuestra naturaleza a través de la naturaleza de quien fue nacido. Esto es de María, un ser humano, y que en ella Cristo participó de toda nuestra naturaleza humana, pero divino por cuanto aquel que le engendró es Dios. Y todo lo que podemos sacar de ello y encontrar en el Nuevo Testamento acerca de esta idea y de la doctrina de Cristo. Y Pablo da énfasis a la doctrina. Lo que oísteis y recibisteis de mí, le dice Pablo a Timoteo. Lo que has oído delante de muchos testigos. Esto también encarga a hombres que sean fieles e idóneos para que también enseñen a otros. Y así Pablo continuará hablando en las cartas pastorales acerca de la importancia de la doctrina. Sí, la doctrina es importante, pero aquellas doctrinas que tienen que ver con el carácter evidentemente salvífico. Y mencioné, por supuesto, una de ellas, y justamente hablar acerca de la persona o nuestra fe, o aquella fe que tengamos acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Y entre otras, que no menciono como tal, y otros que son llamadas doctrinas, pero no son doctrinas salvíficas, sino simplemente opiniones. Opiniones que son convertidas y son matizadas, son cubiertas con el halo de doctrina salvífica. Y realmente lo que más nos divide y lo que más divide a la cristiandad son justamente esos tipos de mal llamadamente doctrinas salvíficas que no son sino opiniones que dividen, actitudes que dividen, actitudes y opiniones que dividen el cuerpo de Cristo. ¿Tú por qué juzgas a tu hermano? Estamos hablando de un juicio punitivo, un juicio condenatorio. ¿Por qué condenamos? El condenar solamente le corresponde a Dios. Podemos juzgar y en base a un juicio criticar y censurar, denunciar. Solo que cuando denunciemos, cuando critiquemos, la actitud vale. La actitud vale mucho. Porque la actitud puede ser, la actitud que tengamos puede salir de nuestro corazón llena de amargura, en hiel de amargura.
lo que pensamos y decimos respecto a aquellas personas que no creen como nosotros. Esa actitud de hiel y en hiel de amargura dañan completamente, porque no están viendo al hombre como criatura de Dios y semejante a nosotros, sino muchas veces cuando nos referimos a aquellos que no piensan como nosotros, normalmente, muchas veces en muchos sectores eclesiásticos, nos referimos como si fuesen nuestros enemigos a muerte. Lo decimos y lo expresamos con odio y profuso rencor. Estos tipos de opiniones y juicios punitivos y condenatorios son dañinos para nosotros en lo particular, como para la comunidad en la cual nos podamos encontrar y desenvolver, como por supuesto también nocivos para aquella persona a quien podamos señalar punitivamente y condenatoriamente. Es importante, como dice el apóstol Pablo acá, el amor sea sin fingimiento. Vamos a amar a todos, vamos a amar a los hermanos, vamos a amar a los hermanos. Habrán situaciones evidentemente en las cuales eh, será casi imposible poder tener comunión. El no tener comunión o relación ministerial no significa que podamos odiarnos y poder odiar y expresarnos con rencor hacia aquellos con quienes de repente no tengamos comunión ministerial. Pero hemos de considerarnos en amor y derramarnos en amor hacia todos sin distinción. Como sin distinción también Cristo nos amó y nos continúa amando, porque perfecto tampoco lo es usted y lo soy yo, aún siendo cristiano. Y aún por muy buen predicador o excelente maestro o gran eminencia en conocimiento que sea alguien académicamente, perfecto no es. Y aún en nuestras imperfecciones y debilidades, Cristo nos ha recibido. Cristo nos ha amado. De ahí que debe resonar en nuestros oídos, en nuestra mente, las palabras de nuestro Señor Jesús. Un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros como yo les he amado. Así el mundo se va a dar cuenta que son verdaderamente mis discípulos, dice Jesús. Muchas veces el mundo, somos tropiezos para el mundo, muchos de nosotros, por las actitudes que tenemos hacia nosotros mismos, hacia nuestros prójimos y hermanos, hacia nuestros hermanos en la fe, o hacia aquellos que profesan cierta fe en Cristo, ciertas situaciones o elementos de carácter doctrinal o de opinión, y hacia quienes nos podemos referir despectivamente y rencorosamente y en hiel de amargura. Y esto el mundo lo ve, esto el mundo lo observa. Aquel que no ha abrazado la fe en Jesús como debiera hacerlo, está a la expectativa siempre de usted y de mí. Está a la expectativa del cristiano, está a la expectativa de la iglesia, está a la expectativa de los predicadores. Y cuando ven nuestras actitudes, el mundo se decepciona, la gente se decepciona. Y podemos ser piedra de tropiezo para muchos. ¿Para cuántos usted y yo hemos sido piedra de tropiezo? Lo juzgará usted y yo. Y por supuesto Dios, que nos conoce. Y conoce cada actuar y cada una de las cosas que hemos hecho en nuestro pasado reciente o en nuestro presente continuo. La actitud que tengamos. Estos hermanos en Roma nos estaban recibiendo. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Tengas la razón o no tengas yo la razón, todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Todos.
tengamos o no tengamos la razón, al final todos estaremos allí en pie delante de Él y seremos juzgados. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Concibo juzgarnos unos a otros en la forma con que Pablo lo plantea, y es en el sentido de no considerarse como para la comunión. Estamos hablando acá, como mencionamos hace un instante atrás, un juicio de tipo condenatorio, un tipo de juicio condenatorio, un señalamiento punitivo, más que simplemente determinar y decir, no pensamos igual, no pensamos igual, no estás pensando como yo, o no pienso como tú. Y esto, dentro del afán de platicar y conversar, si acaso hay alguna solución, y poder continuar juntos, dice Pablo, o en su defecto al final, pues, si es asunto de opinión, el principio Bernabé y Pablo, pero sin odiarse, sin despreciarse, y sin criticarse, y sin señalarse punitiva y condenatoriamente, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hay ciertas prácticas que de repente uno piensa que, y estoy convencido que eso no es doctrina, podría decir alguien, eso no es doctrina, eso no salva ni condena, y lo puedo hacer, y participo, y hago, y esto, aquello, porque estoy convencido que eso no es doctrina, y que eso no salva ni condena. Sí, pero no me estoy dando cuenta muchas veces que lamentablemente eso puede llevar a caer a otro hermano en el sentido de malentender mi perspectiva y hacerlo esa persona de una manera no adecuada, o con el pensamiento y propósitos no adecuados, y pueda así realmente caer en pecado. Revise por favor la carta a los Corintios, capítulo 8 y el capítulo 10, y notará más explícitamente a qué me refiero. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Estamos hablando del tema acá que embargaba la iglesia en Roma, asuntos de comida. Pero se rescatan algunos principios. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. Pero si por practicar o no tal o cual asunto, que no necesariamente es una doctrina salvífica, llego a entristecer al hermano, ya no ando entonces conforme a la fe, ya no ando conforme al amor. El objeto es hacer aquellas cosas buenas que agradan al hermano. Capítulo 15, versículo 1. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Debemos de tener el espíritu de Cristo, dice el apóstol Pablo, para agradarnos unos a otros, como Cristo también lo hizo en aquello que es bueno. Cada uno de ustedes o de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo mismo se agradó a sí mismo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, dice el texto. Antes bien, como descrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Veamos el capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no tiene que ver nada con alimentación, con dietas, con calendarios, con fiestas ritualísticas o cualquier otro elemento
que no esté precisado puntualmente y tácticamente en las escrituras y señalado como pecado o como no pecado. Hay cosas que no son dichas en la Biblia, hay cosas que no son dichas en el texto y que independientemente que no sean dichas en el texto, no significa que ciertas prácticas no conlleven a pecado. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas, dice Pablo. Entonces, hay situaciones en las cuales tenemos que tener cuidado. El versículo 19 del capítulo 14, por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es lo que justamente debemos de seguir. La actitud que debemos de tener es justamente seguir aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación, la conversación, la plática dentro del Espíritu de Cristo, la conversación dentro del Espíritu de Cristo, el recibirnos unos a otros dentro del Espíritu de Cristo. No destruyas las obras de Dios por causa de la comida, o sea, por causa de aquello que es opinión y no necesariamente doctrina. Versículo 21. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. O sea, aquello que Pablo llama en el capítulo 14, 1 y 2, él llama opinión, que no necesariamente es doctrina. No vamos a ponernos a hacer aquellas cosas o discutir o hacer que elementos que no están definidos eh, puntualmente en las escrituras y que son opinión puedan fraccionar, dividir el cuerpo de Cristo. ¿Tienes tu fe? Tenla para ti mismo delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hay que estar convencido completamente de lo que uno cree y confiesa en Cristo Jesús. Diríamos en esta traducción, por ejemplo, la traducción, la Biblia, la palabra de Dios para todos, justamente el versículo 22, lo leo acá. 15, 14, 22. Tus creencias sobre estas cosas deben ser un secreto entre Dios y tú. Afortunadamente el que pueda hacer lo que cree que es correcto sin sentirse culpable. Afortunado el que pueda hacer lo que cree que es correcto sin sentirse culpable. Pero el que come algo dudando que esté bien comerlo, se condena a sí mismo porque va contra sus creencias. Así que todo lo que hagas contra tus creencias es pecado. Estamos hablando, ¿verdad?, de estas palabras dentro del contexto de las comidas que Pablo llama aspectos de opinión que estaban dividiendo la iglesia. Lo mismo en un sentido aplicará en aquellas prácticas que no necesariamente estén definidas como doctrina salvífica y que alguien la pueda hacer o no. Si la hace o no, hágalo en plena convicción de hacerlo o no hacerlo, no dudando. Y cuando nos encontremos unos a otros, estar con el espíritu dispuesto a recibirnos unos a otros. Los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Capítulo 15, versículo 7. Por tanto, dice Pablo, por tanto, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recíbanse los unos a los otros. ¿Por qué se han cortado de comunión? ¿Por qué se han cortado de comunión? ¿Por qué se han excomulgado unos a otros decidiendo no recibirse? Por aspectos que no necesariamente son doctrina. Por aspectos que no necesariamente son doctrina de salvación, sino mera opinión. Las opiniones, actitudes y opiniones que dividen, actitudes y opiniones
que quebrantan la unidad del cuerpo de Cristo. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo, vino a ser esclavo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Aquí el parámetro a seguir no hay otro, sino Cristo Jesús. Aquí el parámetro a seguir y el ejemplo a seguir es la persona misma de Cristo. Cristo Jesús es el ejemplo máximo a poder seguir e imitar en situaciones como estas que Pablo plantea y que hoy son el paradigma en la iglesia y en el cristianismo del siglo XXI. El flagelo de la división y el flagelo de la división justificado en asuntos de opinión. Estos 3 versículos también nos corroboran que el capítulo 14 y 15 está íntimamente unido y es es una idea hilativa que ha venido Pablo trayendo desde el capítulo 1, y es justamente, ¿verdad?, el Evangelio de Cristo. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Leíamos eso, ¿verdad?, en los primeros capítulos, y Pablo está reiterándolos en esta oportunidad. Versículo 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Son las palabras con que Pablo estará despidiendo de esta sección. Estará hablando a los hermanos, concluyendo con estas palabras el mensaje de unidad, el mensaje de unidad y receptividad unos a otros en el amor verdadero, en el amor sin fingimiento, que es al cual Pablo realmente llama desde el principio de la carta, llama en el capítulo 12, como también lo está haciendo en esta oportunidad. Con esto estaremos dando por concluido la lección en esta oportunidad, agradeciendo a Dios y a ustedes su finísima atención y a Dios la oportunidad que nos ha dado de estar juntos. Dios les bendiga a todos, que el Señor les bendiga.